días. Les invito a abrir la Biblia en Filipenses, capítulo 4. Bueno, para los que no saben, el pastor y su familia que hoy nos encuentra aquí, está en la iglesia amada de Carapachay. Estoy invitado a predicar un tema muy especial que la iglesia siempre hace a fin de año, que es las misiones. Entonces el pastor está en estos momentos predicando en Carapachay. Ellos tienen culto a la mañana y culto a la tarde, así que está full time allá por el día. Por eso no está hoy, así que oremos por él, que también el Señor lo sostenga. Así que vamos a estar meditando y estudiando Filipenses capítulo 4. Vamos a ver versículo 6 y versículo 7, como también fue anunciado. Es el último domingo del año. El año pasado también lo hicimos, estoy recordando ahora, un culto de gratitud. Agradecer al Señor, lo vamos a hacer al finalizar. Y creemos que lo hacemos porque también la Biblia habla de eso. Pablo le dice a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:16, si no me falla la memoria, dice: da gracias en todo. Y da la razón, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. O sea que si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos como creyentes tener un estilo de vida de gratitud al Señor, de ser agradecidos. Y el viernes después de llegar del trabajo, estaba tomando mate con mi familia y en un noticiero pasaron una pregunta que le hacían a la gente de la calle, por esto de fin de año. Le preguntaban cómo fue tu año y qué es lo más importante que te pasó en este año. Y bueno, la gente decía: bueno, este año cambié de trabajo, este año conseguí novio, decían algunos, este año pude tener proyectos, este año, bueno, pude terminar mi casa, este año tuve un perrito y varias cosas que la gente decía, ¿no? Normales, recordando lo que este año al finalizar pasado. Generalmente siempre cuando uno agradece apunta a lo bueno que nos pasa. Y está bien, no está mal. Pero si prestaron atención al texto que recién le dije de Pablo cuando le habla a los tesalonicenses de su mandato, está en una voz imperativa ahí, esta dice: da gracias, no por todo, en todo dice, porque esta es la voluntad de Dios. Por supuesto que también aún como creyentes no estamos exentos, que nos cuesta agradecer por las cosas malas también, que Dios permite en nuestras vidas. Yo quiero que hagas memoria, quizás en este año o por un tiempo, y medites qué es lo que Dios está permitiendo en tu vida, que no es tan bueno como daba ese informe en la televisión, y si realmente en tu corazón le diste gracias a Dios por eso. Generalmente yo pienso así, por lo general soy así, no doy gracias por las cosas malas que a veces Dios permite en mi vida. Más, nos quejamos y somos ingratos. Y es interesante que este texto que vamos a ver un poco hoy, en un contexto de la ansiedad, porque ese también es el tema, no vamos a mutilar las escrituras, pero la Biblia habla ahí, ¿no? Observen, vamos a leer, versículo 6, dice: por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por eso, observen el versículo 6, como título le puse: con acción de gracias. Con acción de gracias. ¿Sí? Pero el contexto que vamos a estudiar ahora, no es favorable para el apóstol Pablo. Si Pablo tenía que dar gracias en este contexto, seguramente no lo tendría que hacer, bajo la perspectiva humana. ¿Sí? Pero aquí vamos a observar tres principios, versículo 6, versículo 7, que nos va a ayudar a ser agradecidos. En el versículo 6, observen la primera
frase hay un mandato, es un mandato eso. Dice, por nada estéis afanosos. Hay un mandato, y el mandato es a no preocuparse, ¿no? Porque por lo que yo no controlo. Esa es la idea y vamos a desarrollar eso, ¿no? Hay un mandato ahí a no preocuparse por lo que yo no controlo y lo que usted no controla. Yo le puse la parte, la segunda parte del versículo 6 sería la parte B, como el antídoto a la ansiedad. ¿Cómo vencemos la ansiedad? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la ansiedad? Bueno, hay como un antídoto. Es derrama tus preocupaciones en oración y agradece a que lo controle. ¿Sí? Derrama tus preocupaciones en oración y agradece al que lo controla todo, es Dios. Y en el versículo 7 vamos a ver una promesa. Es el resultado de eso también. Ansiedad, antídoto, oración, agradecimiento, y hay una promesa que es la paz de Dios va a guardar tu corazón y tu mente. No la adversidad y la dificultad, sino tu corazón, mi corazón y tu mente. ¿Sí? Vamos al primer principio, es el mandato. Hay un mandato ahí. Observa el versículo 6. Dice, por nada estén afanosos. ¿Sí? Y el mandato, como dijimos recién, es no te preocupes, no nos preocupemos por lo que no controlamos. Hay un mandato, observen bien lo que dice el texto. Por nada estén afanosos, por nada es. Es un mandato, pero la pregunta que quizás usted se está haciendo es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para no preocuparnos por cosas que realmente debemos preocuparnos? Y nos preocupamos. Es interesante, ¿no? Que ahí la palabra, ¿sí? Por nada estén afanosos, la palabra significa marinado en el original. Y esa palabra, la Biblia la usa mucho en un contexto tanto positivo como negativo. Y acá está en el contexto negativo, por eso dice, por nada estén afanosos, por nada se preocupen. Le leo también la versión Las Américas que algunos tienen, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a usar las dos versiones, ¿sí? La que usamos es la que leemos siempre, la versión Las Américas, pero también la Reina Valera 60 también aclara en el último punto algo muy importante, ¿sí? Pero observen ahí, dice, ¿cómo hacemos para no preocuparnos por nada? El apóstol Pablo. Bueno, la palabra merignao, que es estar ansioso, significa perturbado, afanado, tener congoja, preocuparse, interesarse, y acá en este contexto es estar afanado. Y yo le di varias definiciones. También la palabra da la idea de estar tironeado en dos direcciones. Esa es la idea de estar preocupado, es estar ansioso, es estar con afán. Yo estoy tironeado en dos direcciones. Estoy pensando una cosa, pero otra cosa me está tironeando. Esa es la idea de estar preocupado. Pero esta palabra, merignao, según el contexto en el cual la Biblia es usado, tiene un orden positivo como negativo. Miren, les leo solamente algunos versículos. Por ejemplo, la Biblia también dice, por ejemplo, en Mateo 6, 25 al 28, y es interesante porque el Señor ahí, de la misma boca del Señor Jesús, dice, no os afanéis, no se preocupen. Está hablando a discípulos perturbados ahí, que ellos estaban en un contexto, y Él le dice, no se preocupen, ¿qué van a comer? ¿Qué van a vestir? El Señor sabe sus necesidades. Entonces ahí también la palabra es merignao. El Señor tiene, por supuesto, habla de un contexto negativo. Luego también, Lucas 10:41, cuando le hablan, ¿se acuerdan? A Marta, Marta, turbada y afanada estás. ¿Sí? Merignao, preocupada. También es un contexto negativo. Luego también, Lucas 12:11, también cuando el Señor le habla a los discípulos en un contexto de persecución, le dice, no se preocupen cuando vayan delante de las autoridades, porque el Espíritu Santo los va a guiar y los va a guiar a saber lo que ustedes van a decir. También la palabra es merignao. Pero también es interesante que hay un contexto que también esa palabra usa en un contexto positivo. Acá en Filipenses, miren ahí, 2:20,
Pablo también usa la misma palabra a Timoteo, pero es un contexto totalmente positivo. Porque le dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir, le dice Pablo, que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Está hablando de Timoteo. La palabra interesada es merinao, es preocuparse. O sea, Pablo está diciendo ahí, yo no tengo a nadie que se preocupe tanto como ustedes, como Timoteo. Y es bueno ahí. Pablo está alabando las virtudes de su amado hijo en la fe, Timoteo. Merinao. También es utilizado en 1 Corintios 12, versículo 25, en el contexto de los dones espirituales, donde Pablo le dice que cada uno debe preocuparse los unos por los otros. O sea, es un contexto positivo. Es hermoso saber que hay hermanos que se preocupan por otros, por el crecimiento de otros, por las necesidades de otros. Y eso es lo que Pablo está ahí resaltando, merinao, la palabra, preocuparse. Pero también acá, observen el texto, versículo 6, están en un contexto negativo. Es estar afanado, es estar turbado, es estar ansioso. Bueno, en el paralelo de Mateo 6, que recién les dije, donde el Señor enseña a los discípulos 3 veces. 3 veces el Señor le dice, no se afanen, no se afanen, no se afanen. Y es interesante que el Señor ahí le dice, no se preocupen, siempre le está hablando de cosas futuras. Siempre nosotros nos preocupamos por lo que pasó o por lo que va a venir. Pero acá el Señor le está hablando del tiempo futuro, de que algo que ellos todavía no vivieron. No se preocupen por su vida, dice. ¿Qué comerán y qué van a vestir? Versículo 33, 6:33 dice, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Le dice el Señor. La pregunta que ellos hacían. Los gentiles buscan estas cosas, les dice. Siendo un contraste con los discípulos. La persona sin Dios constantemente y su vida es ese afán. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? Ustedes no sean así. No se preocupen por cosas de mañana. Además le dice, cada día tiene su propio afán, su propia preocupación. Entonces, cuando la ansiedad es dañina para nuestras vidas, cuando realmente podemos decir así, ¿estamos pecando contra el Señor o no? Porque acá, observen el mandato. Pablo parece muy simplista, pero dice, por nada estén afanosos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para no caer en tanta ansiedad y que nos consuma? Bueno, la preocupación honrosa se convierte en ansiedad pecaminosa cuando nosotros nos preocupamos por cosas que no podemos controlar. Ahí es el punto. Ahí se produce esa ansiedad, por eso está el contexto de Mateo 6, y el Señor les advierte, les exhorta por cosas que ellos no pueden controlar, por el día de mañana. Y eso es lo que produce la ansiedad en nuestras vidas. Nosotros no podemos controlar cosas. Queremos controlar todo, somos tendientes a querer controlar todo, pero no controlamos el futuro. No controlamos la salvación de nuestros hijos. No controlamos lo que va a pasar mañana en mi trabajo o el año que entra. No controlamos lo que pasa en la iglesia. ¿Se entiende? Y son muchas cosas. No controlamos la enfermedad propia o la enfermedad de un ser querido. Hay muchas cosas que nosotros no controlamos. Pero esas cosas nos ponen ansiosos. Nos da afán en nuestras vidas. Y muchas veces nos hacemos cargo de querer cambiarlas como si fuéramos Dios. Por eso necesitamos de una persona externa, sabia, omnipotente, omnisciente, poderosa, que nos rescate de eso. Y es Dios. Y es Dios. Ojo, con esto no quiero decir que debemos ligarnos de nuestras responsabilidades que sí tenemos que hacer. Porque yo les dije algunas cosas que nosotros no controlamos, pero sí tenemos responsabilidades de hoy que nos pueden traer afán el día de mañana.
Yo no controlo la salvación de mi hija o de mis hijos. Pero ¿qué me manda a hacer la Biblia a mí? Enseñarle la palabra de Dios a mis hijos. Yo tengo que cumplir lo que Dios me manda a hacer hoy. Esa es mi responsabilidad. Yo no controlo lo que va a pasar conmigo en mi trabajo el año que entra. Pero mi responsabilidad es todos los días ser un buen trabajador que honra al Señor. Colosenses capítulo 3. Nosotros no controlamos el ministerio de la iglesia, pero Dios nos manda a ser fieles, a predicar su palabra y dejarle los resultados a Él. El punto acá está es que nosotros queremos controlar a veces y nos pone ansioso algo que nosotros no lo controlamos. Por eso está el mandato ahí. Y hermanos, seguramente acá todos nos ponemos ansiosos. ¿Quién no? ¿Quién no se pone ansioso por algo? Y la ansiedad, miren, estuve buscando algunas cosas. La ansiedad produce muchas veces nuestro cuerpo físico, nos paraliza, afecta a nuestro cuerpo. Generalmente a veces por la ansiedad no puedes dormir. Te paraliza el cuerpo literalmente, te quedas, como se dice, te quedas duro. La ansiedad produce falta de atención, pérdida de memoria, un estrés constante. ¿Sí? La idea de la ansiedad es que afecta a tu cuerpo físico, pero también afecta a tu espíritu, tu comunión con el Señor. Porque esa ansiedad muchas veces te va alejando de la comunión con Dios. Y no tenés que hacer tu responsabilidad de hoy de buscar al Señor, de orar al Señor y buscar. Porque estamos tan afanosos, tan ansiosos, que ni siquiera podemos orar y leer. Ese es el punto también. Por algo que no controlamos. Y solamente Dios controla. Por eso es el mandato, ¿no? De poder realmente descansar en quien en todo lo controla. Y todo lo sabe. Que es Dios. Y miren, porque podemos pensar quizás, sí, bueno, pero Pablo es simplista. Pablo está hablando de una plataforma de teólogo, de fundador de iglesias. Y Filipos, esta carta a los filipenses, para los que no saben, que la mayoría sí que lo sabe, fue escrita por el apóstol Pablo estando preso. Y la iglesia tenía razones también para estar ansiosa. Timoteo no estaba con Pablo. Epafrodito había sido enviado por ellos a darle una ofrenda y ayudar a Pablo. No estaba Epafrodito. Si usted lee Filipenses capítulo 1, ahí ve que hay rivalidades, tensiones. Dice que algunos están predicando a Cristo por vanagloria, otros por egoísmo, nada por contienda y por vanagloria. Pablo se gozaba porque se predicaba a Cristo igual. Observen el contexto también ahí, versículo 2 al 3, había dos hermosas hermanas, que había una discusión, un problema que no estaba siendo resuelto. Había problemas y había falsos maestros estaban ingresando en la iglesia, capítulo 3. Pablo los llama perros que mutilan el cuerpo. Entonces, la iglesia tenía motivos para estar ansiosa y afanosa. Claro que sí. Y Pablo también, Pablo estaba preso. Por eso Mateo 6:34, vuelvo a reiterar lo que el mismo Señor Jesús dice, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. A veces ya es hoy, ya estamos pensando en mañana, ¿no? Hoy, mañana, ya el trabajo otra vez, mis hijos, el colegio, bueno, ahora terminó el horario, el colegio, la facultad, me voy a recibir, no me voy a recibir. Nuestra mente ya está preocupada por algo que todavía no sabemos si vamos a vivir. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. ¿Quién de ustedes, Mateo 6:27, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Dice el Señor. ¿Quién de nosotros, por más que tengamos esa capacidad, podemos agregar una hora más de nuestras vidas? Porque el Señor lo controla todo. El Señor da la vida y el Señor quita la vida. No vamos a vivir ni un minuto más ni un minuto menos que el Señor lo disponga. Es así. Por eso el estar ansioso quita muchas veces y nos impide de nuestras responsabilidades de hoy. Eso es, según el contexto, la ansiedad se torna pecaminosa
porque quita nuestras responsabilidades que hoy tenemos que hacer. Miren, alguien dijo, pensar en el ayer muchas veces nos trae depresión y angustia. Pensar en el mañana te crea ansiedad. Pero pensar en el Señor, que tiende a ocuparse de nosotros y a cumplir nuestras realidades, produce paz. O sea, no me quita de mis responsabilidades. El punto es que muchas veces el afán, la ansiedad, por cualquier motivo que estemos viviendo, nos consume y nos va alejando de la relación con Dios. Por eso recién cantábamos, ¿no? Eso que el Señor siempre va a estar en la adversidad, ¿no? Para siempre. Y es precioso pensar eso. Es precioso pensar eso. Por eso también a veces es inevitable de ponernos ansiosos, que es una reacción química que nuestro cuerpo produce, hormonal, ante preocupaciones, afanes. Pero yo debo aprender a confiar en Dios, que está al control de esa situación por la cual Dios permitió que estuvieras. Yo no. Mirá, se me vence el alquiler, ¿qué hacemos? Cosa que pasamos todos, ¿no? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué va a pasar? El alquiler aumenta todos los años en este país. La falta de trabajo. Mi hijo está enfermo. Los solteros, me casaré, no me casaré, tendré hijos, no tendré hijos. Produce ansiedad, produce afán. Cosas que todos hemos pasado. Pero muchas veces el punto también es, y ahí entra también lo pecaminoso, es cuando yo quiero controlar o manipular esa situación, que yo no controlo. Y tomamos atajos. Debemos aprender a confiar al que lo controla todo, porque yo no lo puedo controlar. Mira, te hago una pregunta. ¿Cuál es tu mayor preocupación hoy? ¿Tu mayor ansiedad? Cada uno sabe, ¿no? Y eso quizás te está consumiendo. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para vencer eso? Bueno, observen el versículo 6. Vayamos por así decirlo, al antídoto de la ansiedad. Es derramar tu corazón en oración y agradece en todo al que lo controla todo. Miren, aquí hay un énfasis. Quiero que observen el texto, por favor. Dice, por nada estéis afanosos. Ahora dice, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Hay un fuerte contraste ahí. Observen la palabra en todo. Eso crea un efecto. ¿Sí? Porque esta versión es la que mejor se apega al original. Porque si usted lee y tiene la que recién les leí, las Américas, la Reina Valera dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí parece que en toda oración y ruego. Pero no está hablando de eso el texto. En todo, ahí la palabra es un neutro. Y usted observe ahí, las oraciones están, por así decirlo, miren bien ahí, ¿no? Versículo 6. Dice, en súplica con acción de gracias. Dice, la oración, la súplica, es femenino. En todo es neutro. Entonces, no está hablando de la oración ahí. En todo es en todo lo que nos pasa. Ese es el punto. Yo debo orar, yo debo agradecer en todo. Eso es lo que está hablando ahí. En todo lo que pasa en tu vida. Y eso ahí entra, hermanos, la preciosa soberanía de Dios en nuestras vidas. Por eso Spurgeon dijo
que la mejor almohada del creyente es la soberanía de Dios. Es hermoso acostar tu cabeza, dormir tranquilo, porque el Señor lo controla todo. Por eso en el Salmo 3, que generalmente le enseñamos a los chicos, David dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y el contexto ahí es la persecución que Saúl estaba haciendo. ¿Cómo uno puede dormir tranquilo cuando sabes que te estás en riesgo de muerte? Yo dormí, dijo, porque el Señor me sustentaba. Y hermanos, tenemos que aprender a confiar en la soberanía absoluta de Dios. Pero para confiar en la soberanía absoluta de Dios, tenemos que conocer a Dios. Tener un alto, elevado concepto de quién es Dios. Miren, MacArthur sobre este texto dice, es un poco fuerte, pero viene bien para nosotros muchas veces. Una opinión errada de Dios conduce a una infinidad de problemas en la iglesia. Y yo digo a nuestra vida propia también. El bajo concepto de Dios que abriga casi la totalidad de los cristianos es la causa de cientos de males menores que nos plagan toda una nueva filosofía de la vida cristiana que se ha originado en este solo error fundamental de nuestro pensamiento religioso. Si no lo entendió, se lo digo en criollo. Muchos de nuestros problemas diarios y menores es porque tenemos un bajo concepto de Dios. De quién realmente es Dios. De la soberanía de Dios, que lo controla todo, lo dirige todo, no pide permiso a nadie, y Él lo hace todo para su gloria y para nuestro bien. Y debemos crecer en ese concepto. Debemos enseñar quién es Dios y un alto concepto de Dios. Por eso, observen versículo 6. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante oración. Ahí Pablo utiliza varios matices. Oración, súplica con acción de gracias. Bueno, la palabra oración ahí es la palabra más común que se habla para relacionarse con Dios. También implica adoración. O sea, cuando yo busco al rostro de Dios, cuando yo oro al Señor, no es para cambiar los planes de Él, es para tener comunión con Dios. Para eso es la oración. Y para adorar a Dios. Y la oración en un contexto de ansiedad, de problema y dificultad, seguramente todos los que están acá sentados me van a entender, es una lucha. Es una guerra. ¿No te ha pasado que empezás a orar y querés concentrarte en el Señor y a los 3 minutos ya te invade en tu mente el problema y no lo puedes sacar de la mente? Y querés orar y no podés porque está la ansiedad, la preocupación. Y es una lucha. Y todos pasamos por eso. Pero hermanos, la oración no quita el problema. ¿Sí? Pero nos trae paz al corazón. Miren, el texto dice y súplica. La palabra súplica habla de cosas específicas ahí. La idea es derramar el corazón a Dios en cosas específicas. La idea es tener una relación con Dios íntima y contarle cosas específicas de nuestras vidas que nos está pasando. A veces pensamos que Dios está ocupado de los reinos, del mundo, y por supuesto que sí, Él lo controla y lo dirige todo. Pero acá esto es precioso y hermoso también para nuestras vidas, porque lo que está hablando es ir a Dios en oración por cosas específicas, que parecen para nosotros muchas veces que son pavadas y no lo son para Dios. Yo no sé si alguna vez le oraste así al Señor. Señor, la verdad que me cuesta llegar a fin de mes. Parece como que es una vergüenza, ¿no? Y el Señor lo sabe. Mira, Señor, me falta para la sube. Mira, Señor, la verdad, estoy luchando con mi hijo tal, que noto que está siendo rebelde al Señor.
Cosas específicas. A Él le agrada eso. Que para nosotros quizás son insignificantes, pero al Señor le agrada. Y eso es lo que está apuntando ahí, es derramar el corazón. Es ir a Dios en intimidad y decirle, Señor, me está pasando esto. Y al orar así, eso me hace de alguna manera estar sometido y siendo dependiente de Dios. Eso es lo que hace la oración. Cuando no oramos, somos totalmente lo contrario, somos independientes. Yo al orar me estoy colocando debajo del Señor, reconozco su señorío, reconozco su poder, reconozco su soberanía, reconozco mi dependencia de Él. En el contexto de lo que me pone ansioso y me preocupa. No estar ansioso por nada es estar orando por todo. Esa es la idea. Por eso, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Ese es el mandamiento. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nunca vamos a poder echar la ansiedad sobre Él, sobre Dios, cuando yo no me humillo debajo de su señorío y su autoridad. Y cada dificultad, cada prueba, cada aflicción, es un buen indicativo de buscar al Señor. Tú eres Dios, como cantábamos. Tú eres Señor. Y en la enfermedad es una buena oportunidad para derramar el corazón y pedir por sanación, si Dios quiere, pero también para hallar gracia. Y en la alegría es una oportunidad quizás también para agradecer al Señor por sus bondades. Y en la escasez decirle, Señor, en ti estoy completo. Gracias por lo que me diste y gracias por lo que no me diste. Y en la soledad, que muchas veces también nos invade, Señor, tú eres suficiente para mí. Claro que sí. Me gustó el concepto de derramar el corazón, ¿sabe por qué? Porque en la semana leía 1 Samuel, Ana. 1 Samuel, Ana. ¿Recuerdan Ana? La mamá de Samuel. Miren, se los leo. Miren cómo se sentía Ana. Ana capítulo 1, dice el versículo 4. Se los leo. Me encantó. Y habla un poco de lo que está, dice, de lo que estamos hablando. Cuando llegaba el día en que Elcana, su marido, ¿no?, ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. No fue algo temporario. Año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba. Por lo que Ana lloraba. Miren cómo se sentía Ana. Ana lloraba y no comía. ¿Te sentiste alguna vez así? Entonces Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Tiene tacto el marido acá, ¿no? Pero Ana se levantó después de que haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla, junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, Ana, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos. Ana conocía al Señor. Señor de los ejércitos. Y esta es su oración. Si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, se coloca debajo de él. Si te dignas, Señor, tú eres Dios.
Yo soy sierva. Tú eres el creador, yo soy criatura. Yo lo dedicaré al Señor todos los días de mi vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella se continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, el sacerdote, ¿no? Pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. No solamente tuvo que soportar a su marido, sino que al sacerdote le dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? Le dice. Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. He derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le dice. Le respondió, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. La oración no cambió en el momento la dificultad, pero disipó su ansiedad, porque derramó su corazón al Señor. Le dijo detalles específicos, yo estoy así, yo estoy amargada, yo estoy angustiada, lloraba. Y eso disipó su ansiedad, comió y siguió su vida. También es muy hermoso, observen, volvamos a Filipenses, o si están ahí, versículo 6. Sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, dice. Y es precioso ese concepto. Quizás nosotros al leer la Biblia muchas veces como que nos acostumbramos, ¿no?, a esa frase delante de Dios, pero no es tan común. Si usted ve los reyes de la antigüedad, ir delante de un rey no era un acceso fácil. Es más, nadie podía ir delante de un rey sin su permiso porque moría. Hoy también. Tener una audiencia con un intendente, con un gobernador, un presidente menos. Pero el creyente puede ir cada día, cada momento a la mismísima presencia de Dios, del Rey de Reyes, en oración. Qué privilegio, y es precioso eso. Es hermoso. Y eso habla de tener intimidad con Él. No para cambiar la situación, sino para tener intimidad con Dios. Porque una cosa es querer orar para, Señor, te pido que esto, que pase esto, que pase esto. Y la oración es eso. La oración me acerca a Dios. Y que se haga su voluntad. Y ese es el punto. Pero observen el versículo 6, y ese es el punto también de hoy, ¿no? Dice, acción de gracias. Acción de gracias. Y aquí viene la sumisión absoluta a su soberanía y depender del Señor. Es muy interesante la palabra esa, acción de gracias. La palabra es, muchos quizás acá saben ese concepto, es Eucaristías. Acción de gracias, la palabra ahí significa Eucaristías. Y esto es precioso, hermanos, y nos debe humillar esto. El apóstol Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. La inspiración del Espíritu Santo, Pablo, pero Dios usó al apóstol Pablo. De las 13 cartas, 12 veces aparece la palabra acción de gracias, Eucaristía, en todos los saludos. Menos en una, que es la carta a los Gálatas, donde Pablo directamente va a la iglesia y los confronta, porque ellos habían dejado el Evangelio. Ni siquiera le dice gracias, los saluda. Dice, yo estoy maravillado de que tan rápido ustedes se hayan alejado del Evangelio. ¿Quién nos fascinó? Le dice a los Gálatas. Pero a todos dice acción de gracias. Doy gracias a mi Dios, gracias a Dios en Cristo Jesús. Hasta la iglesia de Corinto da gracias a Pablo. Y esta palabra es usada mucho por Pablo, casi 50 veces en sus escritos. Es mucho eso. Agradecer, agradecido, dar gracias. Y es interesante porque viene de la boca de una persona que
podemos llegar a decir así, fue la que más sufrió y vivió circunstancias adversas por el Evangelio. ¿O no? Lean 2 Corintios y hay dos listas en las cuales Pablo dice que lo que padeció por Cristo, naufragios, persecuciones, hambre, desnudez, desvelos, siempre en riesgo de muerte, prisiones. O sea, la persona que más sufrió es la persona que más usa la palabra de ser agradecido. Ustedes entienden que Pablo entendía a quién servía y bajo de quién estaba, la soberanía de Dios. Porque todo lo que Pablo vivió, él entendió que Dios lo puso ahí. Por eso él se hace llamar prisionero de Jesucristo. Porque él entendió que él estaba en la cárcel escribiendo a Filipos porque Dios lo puso ahí. Y miren, capítulo 1, versículo 12. Quiero pues, hermanos, dice, que las circunstancias en las que me he visto, está preso, han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, por la causa de Cristo, se ha hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todo lo demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, dice, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad, dice. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué dice el versículo 18? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Eso es lo que a Pablo le importaba. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Si había motivos para quejarse, era en una cárcel, ¿no? Por supuesto que era el primer encarcelamiento. Pablo en el segundo, en 2 Timoteo, donde él dice que ya está pronto a ser sacrificado. Pero quiero que tengamos un poquito de contexto. Pablo está preso. ¿Y qué haríamos usted, vos y yo si estamos presos? Creo que lo primero que haríamos era quejarnos, ¿no? Mínimo, lo mínimo, primero. Dice, no, pero acá, debido a esto, Cristo es anunciado y los hermanos toman valor y están predicando. Yo no veo sus motivaciones, pero... Y yo me gozo, dice, y me seguiré gozando. Agradecido a pesar de las circunstancias. ¿Qué es la gratitud? Bueno, miren, le doy una definición. Dice, es una disposición mental, pero por lo que yo conozco de Dios. Es una disposición mental que el creyente adopta cuando él ha entendido que todas las circunstancias de tu vida han sido soberana y benevolentemente ordenadas por Dios para tu bien. Lo reitero, es una disposición mental que yo tengo porque yo conozco a Dios. El creyente adopta eso porque entiende que todas las circunstancias de tu vida y la mía han sido soberana y benevolentemente ordenadas por Dios para tu bien. Sea bueno o sea malo. Por eso, ¿por qué debo dar gracias? Por todo. Por todo lo que pasa. Por todo lo que Dios envía. Todo viene de Dios. Ese es el punto. Todo viene de Dios. Lo que Dios diseñó, y escuche bien, hasta lo que yo no le puedo dar gracias, es porque yo no estoy aceptando, yo no estoy sumiso a tu total soberanía. Cuando hay algo que yo no puedo dar gracias, significa que yo no estoy siendo sumiso a lo que Dios diseñó
para mi vida. Entonces yo estoy siendo rebelde a Dios, ingrato, porque Él lo permite. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay sombra y mudanza de variación. Todo lo bueno viene de Él. ¿Y lo malo? Por eso Job dijo, ¿no? ¿Acaso recibiremos el bien de Dios y no el mal? Por eso, hermanos, cuando no aceptamos realmente lo que Dios permite en nuestra vida, al final mi oración, que yo puedo estar orando a Dios, se va a convertir en queja cuando yo no agradezco. No me gusta, no lo acepto, no lo quiero, y yo lucho con eso, con la voluntad de Dios. Y hermanos, hay un propósito mucho mayor que Dios desea en nuestras vidas, que es sacarte de un problema y una afición. Romanos 8:28 dice, todas las cosas, a los creyentes que dicen, ¿le ayudan? Todas las cosas. Y el contexto ahí de Romanos 8 es que Cristo se ha formado en los creyentes. Ese es el propósito mayor de Dios. El plan mayor de Dios. Por eso dice todas las cosas. Dios va a usar todas las cosas, lo que sea, para que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el punto. Y eso, lo malo, la aflicción, el dolor que nadie quiere pasar, que si fuera por nosotros lo evitaríamos, Dios lo permite. Para su gloria y para nuestro bien. Porque vos te imaginás, bueno, Señor, una oración así, yo, Señor, te doy gracias por la salvación, hace 20 años me salvaste del infierno, te doy gracias, Dios, pero la verdad hoy me quedé sin trabajo y no sé qué va a pasar. Y es verdad. Y bueno, Señor, la verdad, yo con mi trabajo mantengo a mi familia. Amén. No hay coherencia en esa oración. Yo estoy orando, yo estoy diciéndole al Señor, bueno, lo que me pasa, pero no estoy agradeciendo por lo que pasó. Señor, me salvaste. Yo siempre estoy mejor de lo que merezco. Dios me da más lo que merezco. Y voy a un lugar de que no merezco. Señor, la verdad perdí el trabajo. Pero gracias a eso tuve 10 años, 20 años y con eso me permitiste sostener a mi familia. Te agradezco por eso. Me diste la fuerza, la salud para poder hacerlo. La verdad, Señor, tú has prometido darnos sustento y abrigo. Vos prometiste eso. Dame fuerzas, guíame a un nuevo trabajo. Pero quiero agradecerte. Cambia la cosa. Porque yo me someto a lo que Dios permitió en mi vida. Y esa oración no es queja. Entonces, miren, Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, ¿recuerdan el contexto? Todos buscaban a Daniel poder hacerlo caer, pero no encontraban nada. Entonces dice, bueno, vamos a buscar algo que sea relacionado a su Dios. Entonces ahí dice un edicto que levantan una estatua altísima, todos debían postrarse a él, el que no lo hace muera. Van al rey, sí, está bien, pum, lo firman. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias. Y dando gracias delante de su Dios, sabiendo que él podía morir. Daniel confió en la absoluta soberanía de Dios, porque lo conocía. En el Antiguo Testamento,
la gratitud está asociada siempre a la bondad de Dios. Hay infinidad de versículos en los Salmos. Solamente le leo uno. Salmo 100. Entren por sus puertas con acción de gracias, dice. Y a sus atrios con alabanza. Denle gracias. Bendigan su nombre. Porque el Señor es bueno. Porque para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Porque el Señor es bueno. Dios es bueno. Hermanos, Dios nos pastorea en la dificultad, Dios nos acompaña en la aflicción, nos entiende. Dios es bueno. Nunca dudemos de la bondad de Dios. Nunca. Y es interesante también que la Biblia utiliza un binomio de la ingratitud, que es lo opuesto a la gratitud, con la incredulidad. O sea, una persona que no vive de un estilo de vida agradeciendo al Señor, a pesar de las circunstancias, da indicio que o no es salvo, o es un creyente que está desenfocado. Porque en Romanos capítulo 1 dice, pero los que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se los hizo evidente, dice. Porque desde la creación del mundo, sus atributos visibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, dice, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, que Dios se les reveló y se mostró quién es Dios, no le honraron como ni a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Incredulidad. Ingratitud, incredulidad. Característica de una persona que no conocen a Dios. Y para finalizar, ¿no? Versículo 7. Hay una promesa. La ansiedad, hay un mandamiento, ¿no? De no afanarnos y dejarlo al que lo controla todo. Pero vimos recién, ¿no? Derramar el corazón en oración, pero también agradecer, entendiendo que Dios lo controla todo. Y por último, miren la promesa y la paz de Dios que va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Versículo 7. Y la paz de Dios. Observen ahí, hay un nexo. Y la paz, está conectado. Y la paz. Si yo no hago eso, no voy a tener esto. De Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. El versículo 6 está conectado con el 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es una paz sobrenatural e espiritual. Pero es una promesa. Dios promete no guardar las circunstancias por las que estás pasando, sino guardar tu corazón y tu mente. Ese es el punto. ¿Para qué? Para que no te aflijas demasiado, para que no te arruine, para que no te tire a la lona. Esa es la idea. La paz de Dios va a sostenernos, va a protegernos, va a hacer que no estemos por el suelo, por esa aflicción, en el contexto de la ansiedad. Miren, es interesante porque es un término militar ahí, guardará, protege, nos cuida el corazón y los pensamientos. Por eso ahí la Reina Valera 60 da la mejor interpretación, ¿no? Guardará vuestro corazón y los pensamientos, dice. No las circunstancias, sino tu corazón, tu mente. Esa es la idea. Miren, hace unos años, en otra iglesia, ¿no? Nos desayunamos con un culto donde en una familia de la iglesia, en una riña, le habían matado el hijo a una familia de la iglesia. Y bueno, tuvimos que ir. Y yo aprendí que en esas situaciones muchas veces uno no tiene que hablar tanto. Póngase un minuto en ese lugar, ¿no? Terrible. Y me acuerdo del papá, de la mamá. Y después de unos momentos, me acuerdo que nos abrazamos. Y
ella me dijo algo que me quedó, que ahora me acuerdo. Dice, ¿cómo fue que me dijo? Si no fuera por la paz de Dios, ahora me acuerdo, yo me volvería loca. Y sí. Si no contamos con esto, que es sobrenatural. Por eso hay personas que no tienen a Cristo, que no tienen de dónde agarrarse en esa situación. Pero Dios es Dios cuidando de los que sufren. Dios cuidando de los que padecen dificultad. Dios pasando con nosotros por el valle de sombra de muerte. Tu vara y tu callado estarán con nosotros, dice. No promete sacarnos, sino que Él nos va a acompañar y su gracia nos va a sostener. Porque Dios obra todo para su gloria y para nuestro bien. Aunque nosotros no entendamos la situación. Y quizás ahora al finalizar, algunos vinieron preparados para dar gracias a Dios. Y está bien eso, por una bendición, por algo que Dios te bendijo. Pero también quizás hoy aprendimos que tenemos que dar gracias por algo que quizás no estamos dando gracias. Y si no estamos dando gracias porque no nos sometimos a su voluntad y a su soberanía todavía. Sea lo que sea. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué es lo que realmente te está produciendo ansiedad? ¿Pensás que lo podés controlar? Bueno, déjalo al que lo controla todo. ¿Qué nos está impidiendo ser agradecidos realmente? ¿Cuáles son los ladrones de la gratitud en nuestras vidas? ¿Sabías realmente que Dios te está guardando para que permanezcamos a pesar de tu dolor, tu aflicción? Va a guardar tu mente y tu corazón. No se va a ir el dolor, pero sí que te va a guardar, te va a sostener, para que no te caigas al suelo. Ese es nuestro Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias Dios porque eres bueno con nosotros, Señor, y permite, Señor, dificultades, aflicciones, que no entendemos, que nos quita el gozo, que nos hace muchas veces dudar de tu bondad, Señor, de ser ingratos. Pero vemos, Señor, que realmente tú tienes un propósito mayor, supremo, en nuestras vidas, Señor, que es formar a Cristo en nosotros. Y te agradecemos, Señor, por los momentos buenos, porque eres un Dios bueno, pero también por los momentos malos que nos permite vivir. Y sé que también hay aquí hermanos que están pasando por dificultades, por pruebas. Que tu palabra, Señor, le haya sido un aliento al corazón y que podamos ver, Señor, tu bondad, guardando nuestro corazón y nuestra mente para que esa aflicción no nos paralice y no nos tire del todo, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a tener una vida de fe, de que tú lo controlas todo. Nada, Señor, nada pasa en nuestras vidas sin que tú lo permitas. Te damos gracias, Señor, por tu soberanía y por cuidarnos. En el nombre de Jesús, amén.